tarde, noche. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, docentes, estudiantes. Muchas gracias por acudir a la invitación. Doy la bienvenida a la maestra Ana Isabel Flores Hernández, secretaria académica de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la UNACH. Si nos hace favor de dar unas palabras de bienvenida. Antes de esto, maestra, si me hiciera favor de permitir preguntarles a toda la concurrencia si están de acuerdo en que grabemos la sesión. No la sesión, el conversatorio, perdón. Si me hicieran favor de levantar la mano o comentar. Muchas gracias nuevamente. Adelante. Gracias. Adelante, por favor, maestra Anita. Muchas gracias, doctora Lupita. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre Desarrollo Económico Integral con el apoyo de la MIPYME. Agradecemos y agradezco a nombre de nuestro director, el doctor Daniel Hernández Cruz, la presencia de todos ustedes, todos los participantes, pero principalmente pues a los ponentes magistrales. Vamos a hacer mención de ellos, doctora. Le damos la bienvenida entonces al señor alcalde Ramiro Rivera Hernández. Por ahí está con nosotros, del municipio de Villa Canales de Guatemala. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Al doctor Fernando Basterrechea, director de CCCF Leasing. Bienvenido, señor Luis Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Ontario, California. Bienvenido, buenas tardes. Al doctor Eric Galán Monzón, director general de Mentoriza Tella. Y a la doctora Consuelo Guadalupe Morales Flores, que es la coordinadora de la licenciatura en gestión de la MIPYME de la Facultad de Contaduría y Administración Campus. Para nosotros, la verdad es que es un verdadero placer que se lleve a cabo este conversatorio, puesto que es necesario, creo, estos espacios de reflexión, de análisis, con esta finalidad de seguramente construir alianzas entre los participantes, estas alianzas que nos van a permitir proponer soluciones ante estos desafíos que se nos presentan, compartir experiencias, ¿por qué no? Seguramente entonces será una tarde muy provechosa, muy productiva. Sin duda será una tarde muy enriquecedora. Entonces, a nombre de la Facultad de Contaduría y a nombre de nuestro director, les damos la cordial bienvenida y pues les deseamos muchísimo éxito en esta jornada. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Anita. Y bueno, doy la bienvenida al doctor Eric Galán Monzón, nuestro primer ponente, y me voy a permitir leerles de manera sintética una semblanza de él. Doctor en Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Obtuvo varias maestrías: Economía Aplicada, Gestión de Proyectos, Gestión Pública, Administración de Empresas, MBA y Calidad. Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Electrónica. Tiene varios técnicos en diferentes áreas empresariales y gubernamentales. Empresario, consultor, mentor, agente de seguros independiente, persona obligada y oficial de cumplimiento por la Superintendencia de Bancos en Guatemala, asesor en inteligencia artificial, terapeuta cuántico internacional, capelán internacional. Algunas de las principales competencias personales: procesamiento de información, planificación, organización, integridad, compromiso,
resolución de problemas, innovación, eficiencia, proactividad, actitud positiva, voluntad de aprender, proactividad, visión social, voluntad de aprender, sociales, empatía, saber escuchar, liderazgo, flexibilidad, optimismo, confianza, capacidad de comunicación, capacidad de convencer. A nivel cognitivo participativo, es docente en universidades a nivel nacional e internacional, donde ha generado más de 90 asignaturas con más de 1,000 cursos impartidos en forma presencial, semipresencial, virtual online, virtual grabada, además de MOOCs y webinarios. Con más de 20,000 capacitados, investigador, miembro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Guatemala y Panamá, miembro del ecosistema de las comisiones técnicas para la investigación aplicada del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro de redes de docentes de América Latina y el Caribe. Tiene participación en foros internacionales como el Foro Económico Mundial en CEPAL. Área de interés fundamental es el desarrollo humano integral. A nivel laboral, ha sido asesor gubernamental, asesor empresarial y asesor ejecutivo. Algunas de las experiencias de éxito que tiene y se pueden mencionar: a nivel gobierno, gestor ad honorem del cumplimiento de los primeros acuerdos de gobierno a nivel que permitió a Guatemala ser miembro a nivel mundial de la Asociación de Gobiernos Abiertos, AGA. Primera red de comunicaciones integrales para desastres a nivel gubernamental nacional. Firmas de convenios marco interinstitucionales con tejidos económicos locales. Prepiloto de los desarrollos económicos integrales de lo territorial hacia lo local con 11,500. Desarrollos económicos territoriales integrales autosostenibles, Mentorízate Ya, Restaurando lo Nuestro. A nivel iniciativa privada, las primeras facturas electrónicas en Guatemala no atendidas en estaciones de servicio, los primeros sistemas telemétricos en Centroamérica, la primera red inalámbrica en Centroamérica, Chiquita Banana 2000. Los primeros call centers distribuidos, Premio Intel 2004. Los primeros call centers no atendidos, Premio Intel 2005. Mentorízate Ya. Bienvenido, doctor Eric. Muy buenas noches. Le cedo la palabra. Un gusto, buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes, un placer y un honor estar con ustedes. Si me permiten compartir, por favor. Está pasando. Permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Disculpen. Ok, entonces comenzaremos explicando o comenzaremos conversando para todos estar en una misma sintonía. Entendemos que una microempresa se comprende de 1 a 9 empleados, una pequeña empresa de 10 a 49, una mediana empresa está comprendiendo de 50 a 199 y las empresas mayores pues están de 200 en adelante. Aquí hay que hacer mención de dos cosas interesantes. Normalmente el emprendedor que conocemos, pues está sobre el concepto de lo que conocemos como la parte de la economía informal. Son aquellas personas que no tienen pues, una patente de comercio, un número de NIT directamente. A nivel hispanoparlante estamos hablando que somos 600 millones de personas, de las cuales la microempresa, o sea, las micros, pequeñas y medianas empresas corresponden al 60%. En la población del mundo somos 8,198 millones de personas. Empresas informales en todo el mundo se calcula el promedio que son el 53% y las empresas formales corresponden al 33,6%. A nivel hispano, estamos hablando que la mayoría de las empresas de Latinoamérica corresponden al nicho de lo que son de las micros, pequeñas y medianas empresas. Lo que aportan directamente estos temas de las MIPIMES es casi el 90 aportan
el 28% del Producto Interno Bruto directamente. Y anualmente se mantienen en un crecimiento promedio de este tema, del aporte que hacen hacia el Producto Interno Bruto, alrededor del 15 al 30% directamente. Dentro de los productos que importan las MIPIMES, podemos hablar de lo que son minerales, metales, productos agrícolas, como el aguacate, el café, el cacao, granos. Y podríamos mencionar muchísimos más en el rubro de la electrónica, en el rubro de la tecnología, en el rubro de la maquinaria también tienen un rubro importante. A nivel también de la parte de la importación, pues hablamos que también de las mismas microempresas a nivel mundial podemos obtener lo que son la parte de la maquinaria, los vehículos, los productos químicos, y pues existen todavía necesidades no cubiertas en el tema de la tecnología, en el tema de los productos de alimentación, en los textiles, en los productos tecnológicos, en los productos farmacéuticos directamente. Solo permítanme, voy a arreglar un problema del internet. Permítame un segundo. A nivel de Centroamérica, estamos hablando que existe una población aproximada de 600, existe aproximadamente 1.151, 1.020, perdón, 1.051 millones 20.865 habitantes. La población económicamente a nivel continente americano, estamos hablando que es el 54.6%, y la población hispana directamente son 680 millones de personas. Las empresas informales es el 47.6% y las empresas formales representan el 39.2%. A nivel de Centroamérica, ya a nivel regional, estamos hablando que las microempresas representan el 60% y que impactan en el 25% del Producto Interno Bruto. Vale la pena mencionar, y ese es un tema interesante, que Guatemala ocupa Sí, entre el tema va a informal, necesitar algo. Va. en el tema informal, Guatemala ocupa dentro de los primeros lugares de la informalidad, siendo alrededor del 80% el tema de lo que es el concepto de la de lo que es la informalidad directamente. En el tema de las necesidades de las exportaciones, pues obviamente a nivel centroamericano se producen lo que son el tema de fármacos, el tema del café, las frutas. A nivel de importación directamente estamos hablando de bienes de consumo, productos agrícolas, petróleo, la- el, eh, también hablamos de consumos de electrodomésticos y cosméticos directamente. Las necesidades no cubiertas, estamos hablando siempre en el tema de tecnología, a pesar de que en Centroamérica se produce mucho el tema de alimentación, pues también existe una falencia, una necesidad de tener que importar este tipo de productos. Textiles también es otra cosa que se produce, la manufactura, los servicios farmacéuticos, la salud, las capacitaciones, es otra de las cosas que también es un tema falente. Dentro de los temas de fortaleza directamente de las MIPIMES, podemos subrayar que es el motor de la economía para todos los países a nivel mundial y no es la excepción, pues para nuestro continente directamente. Siendo, también podemos mencionar la capacidad de adaptarse, la capacidad que tienen las MIPIMES para poderse adaptar. Retos que se tienen, pues poder trasladar todo ese segmento del emprendimiento a la formalidad, poder llevar a las MIPIMES al tema de la digitalización, poder generar o mejorar el desarrollo de sus habilidades, tener accesos a fuentes de financiamiento, capital semilla y créditos, generar la sostenibilidad, poder tener este tema de lo que es la capacidad de poder trasladarse la parte de lo que son los emprendedores, poderse formalizar a los microempresarios y de ahí poder seguir creciendo del microempresario
al pequeño empresario y al mediano empresario directamente. Esta capacidad de poder ser eficientes, de poder responder a las necesidades y de poderse diversificar en el mercado directamente. ¿Qué oportunidad? Pues existe todo un mercado hispanohablante que necesita ser cubierto en diferentes necesidades y sobre todo el mercado mundial, porque recordemos que hoy por hoy hablamos ya de temas globales. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? ¿Preguntas o dudas hasta el momento? Todavía no, ¿Me logran? licenciado. No. Ok, perfecto. Y entonces, pues me es grato también presentarles a ustedes al señor alcalde Ramiro Rivera Hernández. Él es el actual alcalde de Villa Canales, del municipio del departamento de Guatemala, para el periodo 2024-2028. Tomó posesión a su cargo el 15 de enero del 2024. Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo humano integral para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, teniendo 16 ejes para su municipio, priorizando el plan de desnutrición en su municipio, el cual se basa en un barrido en todo el municipio para identificar niños que van a la escuela, entrega de productos de la canasta básica o ayuda económica a los adultos mayores. Y sobre todo la atención a menores con casos de desnutrición, la solución a problemas de agua, la educación, la salud, la canasta básica, seguridad, empleo, drenajes, calles, alumbrado público, tránsito vehicular, construcción de centros universitarios, ampliación del cementerio, atención al adulto mayor y personas con discapacidad, albergues para mascotas, apoyo a la agricultura, turismo interno y externo, prevención de embarazo en menores de edad y trabajo interinstitucional integral. Es padre, hijo, hermano y amigo, comprometido con su municipio. Su eslogan de vida es: su prioridad es y será la correcta atención al vecino, generando la mejor calidad de vida y con ello el desarrollo humano integral. Señor alcalde, es un gusto poder contar con usted. Gracias por esperarnos en este retraso y bienvenido. Tiene apagado su micrófono, señor alcalde. Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos nacionales e internacional. Un gusto poderlos saludar a todos. Mi nombre es Ramiro Rivera, alcalde municipal del municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala. La verdad que para nosotros es un gusto poder conversar con ustedes y poder comentar en la situación, cómo encontramos el municipio en su momento a partir del 15 de enero del 2024. La verdad que para nosotros fue un reto grande. También soy empresario, me interesa todos los temas tanto de importación y exportación acá en el país. Aparte de ser empresario, también tengo una industria química, produzco hipoclorito de sodio, equipamos también pozos mecánicos y también perforamos pozos mecánicos. Hay un tema industrial, aparte de ser alcalde. Pues quiero compartirle el tema real, cómo es que nosotros, el compromiso real de la política en Guatemala. El compromiso, a veces personas que no tenemos experiencia nos lanzamos para optar a un cargo público, pero a veces no tenemos un plan de trabajo plasmado, cuál es la ruta a seguir, porque la verdad nosotros, el tema de que están tocando ustedes, claro que nos interesa porque son los impuestos de los guatemaltecos y que se tiene que ver reflejado en proyectos que desarrollan el municipio. Villa Canales tiene una longitud de 343 kilómetros cuadrados, el 15% es urbano y el 85% es rural.
un aproximado, según último dato del INE, somos 176,000 y fracciones de habitantes que tenemos acá. El objetivo principal de nosotros es que quiero cambiar el radio o la mente de los habitantes o del vecino. Es que la propia Biblia también no hay una nación que pueda mantener a los vecinos, sino que el político, nosotros los políticos tenemos que ser los puentes o la columna del desarrollo. ¿Qué significa? Que yo lo que quiero dejar un legado acá es que nuestro municipio sea autosostenible. ¿En qué sentido autosostenible? Hoy, pues, en el proyecto el presupuesto del 2025, pues fue aprobado en noviembre, perdón, pero sí, en diciembre del 2024 hicimos una propuesta nosotros y se logró eh, decretar 400 millones de quetzales para la construcción de la C50 del kilómetro 35 carretera de Salvador, que comunica a Guanacaste, Escuintla, Escuintla. ¿Eso qué es qué es el logro de impacto que vamos a tener acá? Entonces, ya la industria ya viene para Villacanales, ya nos convertimos en una potencia industrial, con Escuintla, un Palín, un Amatitlán. Entonces, al convertir el municipio en una zona industrial, porque ¿qué es lo que vamos a generar ahí? Vamos a crecer los empleados crecen considerablemente, la cantidad de empleados que van a trabajar en el municipio. Aparte de eso, crece el flujo de efectivo bruto. O sea, eso crece grandísimo. Nosotros siempre hemos peleado el tráfico para la ciudad. No, nosotros vamos a tener que la gente ya no sea emigrante para otro municipio, que nuestra gente trabaje aquí. Cada año se gradúa una cantidad de jóvenes, tanto en el área media, el diversificado, como también en el área universitario, pero no tenemos una oportunidad para ello. Soy un político, pero también empresario, que tenemos que buscar esa solución para el crecimiento de nuestra gente. El día de mañana, Dios quiera, busco una oportunidad más alto, pero tengo que dejar una base para que nuestro pueblo tenga ese confort, decir que esta persona tiene la capacidad, porque muchos dicen, bueno, tenemos una cierta noción o una idea, pero nosotros la escribimos, la ejecutamos. Hoy me di cuenta que en este cuatrimestre que terminamos, presenté mi informe, me comparo con las administraciones anteriores, yo me autoevalúo y también yo soy uno de los alcaldes que le informa a la población cuatrimestralmente y soy el único alcalde que hago impresos las cuestiones, el informe de gobierno anual, le hago llegar a las instituciones de gobierno plasmado lo que hago, cuánto gasto, aparte lo mando de forma digital a los habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Estamos dando una seguridad de una buena inversión, que su alcalde está al pendiente del desarrollo. Considero que tenemos que tener experiencia y lo más importante en eso es tener la decisión certera, cuál es la inversión, cuánto se gasta. Considero de que nosotros los alcaldes tenemos que cada día estar a la par de la tecnología, tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. ¿Por qué? Porque nos interesa también presentarnos como nacional e internacionalmente. Villacanales nunca había sido sonado. En el tiempo que he estado viviendo acá en Villacanales, no nos conocía, pero hoy hemos tenido esa fortaleza de poder llegar a que nos conozcan acá en Villacanales. Somos productores del café, somos productores también de la piña, como la caña. En un tiempo pasado también fuimos productores del tabaco. Quizás nuestras propias generaciones ya no van a ver ni la piña ni el café, porque vamos a tener la industria que yo busco para el desarrollo humano. Aparte de buscar, no somos un político que yo invierto en, por ejemplo, lo que a mí se me da la gana. Para buscar el desarrollo puntual aprendí algo en ENADE,
tuve la oportunidad también de llegar ahí, que el desarrollo también es las carreteras. Hemos hecho carreteras acá en el municipio con fondos propios, como también con su desarrollo, y este año se vienen grandes proyectos grandísimo para el municipio, pero sobre todo que nosotros buscamos es que realmente la población esté satisfecho de su servidor público, porque nosotros somos servidores públicos. Siempre he recalcado que el servicio integral al vecino es una prioridad y es el éxito de un político. Como nosotros los empresarios, la buena atención personalizada al cliente, no se va a un cliente, sino que un cliente bien atendido siempre va a estar con nosotros. Entonces, he implementado servicio como empresa, solo que en cuestión pública. La verdad que como alcalde en este tiempo que ya llevo 1 año, 5 meses y días, creo que estamos demostrando la potencia que tengo como persona, con el gran equipo que manejo. Tengo un gran equipo muy bueno que me ayudan a seguir creciendo el municipio. Hoy por hoy, Vía Canales, de los 17 municipios del departamento de Guatemala, nosotros éramos los últimos en ejecución en Consejo de Desarrollo. Hoy, en 2024, somos el cuarto. Este año tengo sed para llegar al primero. O sea, tenemos que buscar, no solo, a veces nosotros los políticos hablamos de estupideces, pero realmente aquí lo que nosotros manejamos son cosas escritas, barras estadísticas, que realmente buscamos el desarrollo humano. Aquí manejamos 2 sindicatos y 2 sindicatos que tiene la municipalidad, y empecé a evaluar el sindicato. Tiene razón por tener 2 sindicatos, porque se exigía mucho el personal y no tenía la herramienta. Pues hoy hemos estado pendiente. Primero, tengo un equipo, todos hoy tienen ya el eslogan de nosotros: trabajamos de la mano con usted. O sea, eso abarca de nosotros, usted, vecino. O sea, hoy el vecino se marca, que el vecino se marca y ya conoce a su alcalde. El alcalde, por ejemplo, un deslave, ahí está el alcalde. Hay un hundimiento, ahí está el alcalde. Pero solucionando, no solo ver y tomar fotos, solucionar. Y creo que me he ganado el respeto y cariño de la gran mayoría de la población. Hoy estoy viendo que estamos muy bien vistos por la población, porque no soy un alcalde sobre escritorio, sino que a mí me gusta trabajar, salir a las calles, ver cómo están los proyectos, y por supuesto soy un hombre muy estricto. Manejo las normas, me gustan las cosas bien hechas, y aquí no manejamos el comparastos. Soy un alcalde que no pedí favores, aquí mando yo, porque respaldado por el pueblo, por supuesto, y hacer las cosas de la mejor manera. Así que me gustaría ampliar más, no sé cuánto tiempo tengo todavía, pero yo puedo seguir aquí. Miren, aquí tengo materiales hasta para, no podemos dormir hoy, pero Vía Canales tiene que crecer. Vía Canales tiene que aún seguir creciendo de la forma que vamos. Yo calculo que a finales de este año vamos a ver el crecimiento ya con números exactos, cuántos empleados nuevos ya tenemos acá o cuántas empresas ya están operando en el municipio, porque viene una empresa de Fogel, una ensambladora de refrigeradoras. Ellos ahorita van a reclutar 1,000 empleados, pero la meta son 1,820 empleados. Ya son números que estamos trabajando con ellos, y por supuesto vienen más empresas, y eso me ayuda a seguir creciendo el desarrollo. Por ejemplo, en área sur de Vía Canales no había ni calles ni nada. Ahorita con el honorable consejo hicimos un proyecto de impacto. Por ejemplo, hoy en día la delincuencia está a la hora del día. Hoy hasta los colegios venden droga, venden ya estupefacientes, y creo que todo el mundo tiene miedo de decirlo. Pues soy un hombre que no tiene pelos en la lengua, y tuve unas reuniones con el director de la Policía Nacional Civil. Abordamos esos temas también, que miren, en los establecimientos, no solo en mi país, creo que es en todo el mundo, venimos erradicando ese problema en la educación, pero también tenemos el problema del agua. Hoy el agua es mundial, el problema del agua es mundial, y la verdad estamos trabajando en la reforestación. Es un tema impecable, pero a veces también nosotros los seres humanos somos tan destructivos que no colaboramos, tiramos la basura donde sea, contaminamos todo, y la verdad tenemos cosas que ir mejorando con nuestra vida humana, porque aquí en Guatemala tenemos un tesoro todavía y podemos rescatar, que es el agua Matitlán, y pues creo que no tenemos
esa disciplina aún de poder ver cómo podemos lograr rescatar el agua. Tenemos una cantidad de proyectos como los alumbrados públicos que también estamos rescatándolos. Aquí solo contábamos un par de aldeas que tenían plantas de tratamiento. Hoy, cada año, vamos a hacer una planta de tratamiento y sus respectivos drenajes para que todos tengamos una vida diferente. ¿Verdad? Lo más importante es poder llegar a solucionar la gran mayoría de los problemas que afronta hoy nuestros vecinos canaleños. Como siempre, su amigo servidor Ramiro Rivera, estoy para servirles. Muchas Muchísimas gracias, gracias, señor señora. alcalde. Por favor, doctora. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde Ramiro Rivera Hernández, por haber compartido con nosotros la importancia de su gestión y le queremos invitar para que no sea la única vez que participe con nosotros y ya acuda a nuevas invitaciones. Muchas gracias por su participación. Y ahora daré paso al doctor Fernando Barrestechea Díaz, director de GCF Leasing, del cual voy a permitirme compartirle su semblanza. Estudios realizados: Universidad San Pablo de Guatemala, Guatemala. Doctorado en Liderazgo Organizacional, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Maestría en Ciencias Políticas, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, Managua, Nicaragua. Maestría en Administración de Empresas, Diplomado en Banca y Finanzas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciatura en Ingeniería Civil. Experiencia de trabajo: GCF Corporación, Sociedad Anónima. Presidente, corporación que consolida las empresas del grupo GCF, las cuales son Milis S.A. 2022 a la fecha. Gerente y representante legal, empresa especializada en asesoría financiera en operaciones de arrendamiento inmobiliario y habitacional. GCF Insurance S.A. 2021 a la fecha. Presidente, empresa especializada en brindar asesoría especializada y acompañamiento en la gestión integral de riesgos y coberturas de seguros con responsabilidad, dinamismo y eficiencia. GCF Leasing S.A. 2012 a la fecha. Presidente, empresa especializada en asesoría financiera en operaciones de arrendamiento financiero y operativo. LeasyBack, leasing inmobiliario, leasing de eficiencia energética y factoraje. Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, 20 años. Representante del país en Guatemala, representante legal y responsable de la operación del banco en Guatemala. Representante de país en Nicaragua, representante legal y responsable de la operatoría del banco en Nicaragua. Banca fiduciaria, responsable de fideicomisos Unión Europea, FEPEX y FOEXCA. Codirector centroamericano. Fideicomiso de inversión, fondo hipotecario para la vivienda en la República de Guatemala. Jefe de los programas especiales, siendo responsable de los programas habitacional y mejoramiento urbano en Centroamérica. Programa Centroamericano de Exportaciones. Programa de Modernización Industrial, convenio suscrito entre la BCIE y CIECA, PECAICA. Asociaciones, presidente y cofundador de la Gremial de Empresas de Leasing Factoring, actualmente tesorero de la Gremial de Empresas de Leasing Factoring. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir un poquito de las vivencias y experiencias que hemos tenido en estos años de vida. Si me permiten compartir. ¿Ahí la logran ver? Sí. Eso se visualiza. Perfecto. Estando en el BCIE, tuve la oportunidad, durante esos 20 años, se contrató una firma argentina que evaluara los principales productos financieros de mayor crecimiento a nivel mundial y salió leasing y factoraje, que estuvo a mi cargo la implementación en el BCIE. En el caso de factoraje, se llamaba cadenas productivas de apoyo al pequeño productor de grandes compradores. Por ejemplo, un vendedor de tomate
vende a una cadena de supermercados y le pagan los 60 días, entonces tiene problemas de liquidez. Y creamos ese programa y el leasing, mi primer leasing fue Casa Presidencial y Congreso de la República de Costa Rica. El leasing, como bien mencionaba el señor alcalde, y me gustó el tema de tecnología. ¿Ya? El leasing nace por tecnología y principalmente para apoyar a las pymes. ¿Ya? Y en el tema del sector público, el leasing es ideal. ¿Por qué razón? El Estado no tiene por qué estar invirtiendo en activos fijos. Debe dedicar toda su liquidez y su esfuerzo en hacer obras que perduren. Por ejemplo, comprar un edificio, comprar equipos, vehículos, etcétera, no es la función del Estado. Entonces, ahí fue un cambio radical que se tuvo en el concepto de leasing al sector público. Pero ahorita vamos a ver el tema para las MIPYMES. Voy a hacer un poquito de historia de esto, porque no, me enfoco en la presentación en este caso, y al final vamos a hacer unas conclusiones. Aquí vemos nosotros en el caso de Guatemala, el PIB por periodo presidencial del 96 al 2024, vemos en la época de Álvaro Colón una caída grande, que esto fue en el 2007-2008, fue la crisis financiera hipotecaria en los Estados Unidos, que fue un caos terrible. No se ha visto esto en muchísimos años anteriores. Aquí vemos en la época de Alejandro Yamatei un gran incremento en el PIB como respuesta al tema del COVID. El resto se ha visto que se ha mantenido bastante estable en un promedio de 4%. Tenemos el PIB por actividad económica, actividades financieras y seguros, construcción, servicios administrativos, salud, es los que han tenido un mayor crecimiento en los últimos 10 años, alojamiento y servicios, actividades inmobiliarias, industria manufacturera y otras actividades y servicios. Si esto lo enfocamos en consumo privado, consumo gobierno, formación brutal de capital fijo, exportaciones e importaciones, vemos que la mayor parte en el 24 se enfocó en importación de bienes y en el consumo. Aquí vemos dónde fue el crecimiento del PIB, como mencionaba, consumo, industria manufacturera y la parte agrícola. Aquí vamos, en Guatemala es un caso muy especial el tema de las remesas, ¿ya? Bueno, igual que México, que es el mayor remesador que hay de Latinoamérica. Vemos por gobierno cómo ha ido. Ya hay 6.5 millones de hogares que se benefician ya por las transferencias de las remesas. Y un punto importante en esto es, aquí vemos cómo han venido las remesas en los años del 2000 al 2025 y las crisis que han hecho que se haya incrementado. El huracán Mitch, actualmente está, crisis económica global de 2007-2008, tormenta Ágata, el volcán de Pacaya, que fue en Guatemala fuerte, las amenazas de grabar remesas de Trump, que fue presidente anteriormente, el COVID, y ahora las amenazas nuevamente del presidente Trump, que han hecho que vuelva a incrementarse. Si ven ustedes del 2020 al 2025, cómo van incrementándose las remesas. ¿Por qué es importante lo que les mencioné anteriormente? En Guatemala, el 67% de la población no está bancarizada. ¿Ya? De las remesas que se esperan ahora 23,000 millones, el 80% las sacan en efectivo cuando entran a Guatemala. ¿Ya? No se quedan en la banca. Y vamos a ver otra gráfica posteriormente, lo que es la bancarización. Si vemos, Guatemala es de los países de Latinoamérica más jóvenes, de población más joven. Aquí vemos el 54% es menor de 24 años, ¿ya? El 80% es menor de 44 años, una población sumamente joven. Y infraestructura, vivienda, financiamiento, educación, la oportunidad que tuve yo de estar en el INCAE, que fue del 78 al 80, un profesor decía, no podemos hablar de desarrollo, como bien mencionaba el alcalde, sin educación e infraestructura. Cuando hablaba de infraestructura se mencionaban carreteras,
puertos, aeropuertos, electricidad, etc. Esa era la infraestructura que se mencionaba en ese entonces y hasta la fecha sigue siendo vigente. Vemos acá el tema de las MIPYMES, ¿ya? El 98% prácticamente son MIPYMES. Es un 2% apenas son las grandes empresas. Es sumamente importante. Si ves, la micro, el 72%. Haciendo numeritos muy rápidos, aquí hay un mercado en Guatemala, la terminal, que aproximadamente tiene 150,000 vendedores, entre gente que está dentro del mercado y también fuera del mercado. Ahí venden de todo. Hablando en una oportunidad con una persona, le decía yo, ¿qué pasa si se le cobra un quetzal diario? ¿Ya? O sea, 365 quetzales de impuesto, ¿ya? A cada uno de ellos, que ellos lo pagan el mismo día. Multiplicamos ese monto por 150,000 personas, serían 52 millones de quetzales al año. ¿Ya? Pues esa gente está en la economía informal, porque no tiene ningún beneficio, ¿ya? Formalizarse, porque no tienen acceso al sistema financiero. Aquí vemos los mismos números, vemos a la MIPYME, es la gran cantidad de empresas y también, como mencionaba el señor alcalde, están focalizadas principalmente en la ciudad de Guatemala. ¿Ya? Hay municipios en el interior que hay que crear polos de desarrollo para que se quede la gente en sus hogares, en sus municipios, y no tardar 2, 3 horas en venir de su municipio a la ciudad de Guatemala a trabajar. Ese es el dato que les mencionaba. Por cada 10,000 adultos hay 12,000 cuentas bancarias. Pero por cada 10,000 adultos, solo el 12% tiene acceso al crédito. ¿Ya? Es increíble. Entonces, ¿a dónde van las remesas? Al consumo. Vemos acá el sistema financiero supervisado colocó el 50% de sus recursos en consumo. Si a esto le sumamos lo que es el sistema financiero formal, si le sumamos a esto lo informal, es increíble. ¿Eh? La importancia del leasing. El leasing, como mencionaba anteriormente, nace por tecnología. La tecnología jamás debe ser adquirida. Y adicionalmente, ¿ya? Apoya muchísimo a las pymes. ¿Por qué? ¿Por qué digo la tecnología? Anteriormente en Guatemala se vendía el concepto, ustedes me imagino que son mucho más jóvenes, pero anteriormente los gobiernos invierten en Guatemala, mano de obra barata. ¿Ya? Esa era la forma de vender a Guatemala. Esa es la mano de obra más cara. ¿Ya? Y la mano de obra que realmente vale es la mano de obra capacitada. ¿Y cómo podemos ser nosotros competitivos en un mercado globalizado? Con tecnología. ¿Qué vende la banca? Hospitales, médicos, universidades, colegios, tecnología. ¿Ya? Ya no es como era antes el concepto de anotar, apuntar, no, todo es tecnología. Quien tenga la mejor tecnología de punta es el que va a ser más competitivo en el mercado. Aquí, ¿qué vino a ser la ley del leasing? El decreto 2 del 2021 le vino a dar certeza legal, fiscal y contable a las operaciones. En una oportunidad nos tocó con un cliente que decía, no, el leasing es una depreciación acelerada. Si yo compro un carro, únicamente lo puedo depreciar por ley en 5 años. En el leasing se estableció el concepto, en leasing no se deprecia, se amortiza. Entonces yo puedo amortizar un carro en un año. ¿Ya? Ese tipo de conceptos, el fisco decía, no, es una depreciación acelerada, es prohibido por la ley. ¿Qué es el leasing? El leasing es un contrato que se escribe entre dos partes en donde se establecen las condiciones de entrada y de salida. ¿Ya? Ahí establece, ¿ya?, los conceptos de qué es un arrendador, qué es un arrendatario, qué es un proveedor. ¿Ya? Se ponen las reglas bien claras de la participación de cada uno en ese contrato. Y aquí vemos nosotros que el proceso cómo es. El cliente escoge el producto que quiere, la municipalidad o el sector privado. Y a una vez que lo escoge, la arrendadora adquiere el bien, ¿ya? Le paga al proveedor y el cliente se queda pagando una cuota en leasing. ¿Por qué menciono nuevamente a las MIPYMES?
¿Cuál es el principal problema de las bancas comerciales? Tema de garantía. A veces suena feo decirlo, pero hay que mostrar uno que no necesita el dinero para que se lo den. Si muestra que lo necesita, ya no es un buen sujeto de crédito. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre leasing y crédito? En leasing se entregan bienes para uso y disfrute. En crédito se entrega dinero. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos en cada uno de estos en una empresa? Si yo saco un leasing, lo registro como gasto en el estado de resultados. Si yo compro un activo, lo meto en el balance, en mi activo. Menciona aquí de precio, en el activo, y en el balance, en el estado de resultados, lo meto al gasto. Ventajas del leasing: acceso a financiamiento para las pymes. Pueden financiar sin grandes desembolsos de capital. Por ejemplo, tenemos un caso de gente en el interior del país que no está bancarizada, pero necesitan tractores para sus cultivos. Ellos dejan de comer con tal de tener su tractor y pagar su tractor. Pero ¿qué es lo que hacen los proveedores de tractores? Se meten a darles el financiamiento. Entonces, desvían. El negocio no es no es financiero, es vender tractores. Entonces, ahí lo que se hace es, a través de la empresa que provee los tractores, se le dan los tractores a los clientes, ¿ya? Y se hace el leasing. Y se adapta a las necesidades y objetivos del negocio. Por ejemplo, tenemos aquí una empresa que tiene cultivos que son cíclicos. Entonces, se hace durante el periodo donde tiene más gasto, se le cobra menos, y donde ya no tiene gastos, sino tiene todos los ingresos, se le cobra las cuotas más altas. Es la segunda de las ventajas del leasing. ¿Ya? La primera es liquidez. Las empresas quiebran por liquidez, no por utilidades. Entonces, muchas veces las micros y pequeñas empresas, ¿qué es lo que tienen? Sacrifican, ¿ya? Con tal de mantener su mercado, sacrifican la liquidez y paran quebrando. Enciéndame la luz, por Mantenimiento y reparación, deducción del 100% favor. arrendamiento, seguridad y rentabilidad mitigan riesgos para el sistema financiero y las arrendadoras. La ley de leasing, como mencioné, en julio de 2021 entró en vigencia y permite a las personas jurídicas o individuales arrendar bienes con opción a compra. En Guatemala, el 99% de los leasing son financieros. Quiere decir esto que al final del plazo, el cliente se queda con el bien. En Estados Unidos, el 70% es operativo. Ellos compran un vehículo 2-3 años, lo entregan y sacan uno nuevo. ¿Ah? Aquí los latinos y especialmente los chapines somos muy, muy posesivos. Si nos oyen hablar los que son de fuera, hablamos: yo voy en mi carro, esta es mi oficina, es mi mamá, son mis hijos. O sea, somos muy, muy posesivos. Nos es más importante la propiedad que el uso. ¿Ah? Y el leasing, hay que cambiar el concepto ese, que el beneficio es el uso, no la propiedad. Aquí, como mencionaba también, el tema de arrendador, arrendatario y proveedor le da certeza jurídica, y también hay un tema muy importante, el tema inmobiliario o habitacional. Vamos a ver unos números más adelante, cómo afecta el no tener el acceso a una vivienda. La vivienda, bueno, la construcción en general, es el mayor, el que más influye en el crecimiento del PIB. ¿Por qué razón? Cada quetzal que yo pongo en construcción se multiplica 1.75 veces el PIB. Entonces, es importantísimo en construcción. Y el otro gran factor que influye en la construcción es que genera empleo, principalmente de mano de obra no calificada. El que carga el bloque, el que carga la arena, el ayudante del camión. Como mencioné al principio, yo soy ingeniero civil. Un profesor decía: en construcción hasta la tolera gana. Y es cierto, ahí siempre hay una señora que vende comida, atol, café y todo, fuera de las construcciones. Entonces, salpica a todo el mundo la construcción. Contrato de leasing, como mencionaba, establece entre dos partes, entrada y salida. El arrendamiento financiero o arrendamiento financiero con opción a compra, eso vino a definir muy claro
cuáles son los bienes, la forma en que se adquieren y la forma en que se entregan. En conclusión, que me queda poquito tiempo, es lo que mencionaba del tema de inmobiliario. Si se recuerdan lo que en la presentación de mi experiencia, yo tuve a cargo el fideicomiso habitacional y mejoramiento urbano en el BCIE. Y ¿qué es lo que dice la banca tradicional? Que no hay capacidad de pago. ¿Ya? El déficit de Guatemala son 2 millones de viviendas. El 70% es cualitativo, mejoras en vivienda, y el 30% cuantitativo, nuevas viviendas. Si esos 20 millones lo multiplicamos por $20,000 por vivienda, que es bajo, ¿ya? Tomando en cuenta que el 70 es cualitativo, ya se requerían $40,000 millones para reducir el déficit habitacional. Si vemos del lado derecho, esos, si lo queremos eliminar en 10 años, serían $4,000 millones anuales. Suena un montón, ¿ya? Pero ¿cuál es el monto de las remesas? Más de 20,000 millones. Si nosotros, eso es el 4,000 es el 20%, ¿ya? De las remesas. ¿Cuál es el problema? La falta de una metodología de análisis de la persona, de la economía informal, como sujetos de crédito. ¿Ya? La familia es el mayor apaciguador, perdón, el hogar es el mayor apaciguador social que existe. ¿Ya? Todo el mundo sueña con tener su casita. Y como mencionaba el señor alcalde, parte de la responsabilidad de los que trabajan en el sector público es satisfacer las necesidades. Entonces, este tema habitacional es importantísimo. Después tenemos, en otras conclusiones, certeza jurídica, fiscal y contable. Se crea el concepto de leasing inmobiliario y habitacional que antes no existía. La clara diferencia entre depreciación y amortización. En el leasing se registra el gasto del 100%. Si yo saco un crédito en un banco, lo único que meto al gasto son los intereses sin IVA, ¿ya? Porque los bancos no facturan. En cambio, en el leasing meto capital con intereses con IVA al gasto. El cambio conceptual, que el beneficio del bien está en el uso y el disfrute y no en la propiedad. ¿Ya? Que el principal problema es la falta de crédito, la bancarización. El 67% no está bancarizado, y el leasing abre oportunidades ofreciendo la diferenciación en su obtención. Ofrece acceso a las pymes en activos productivos. Por ejemplo, nos tocó el caso de una empresa que quería comprar unos tractores, una retroexcavadora era. Entonces, el monto era algo elevado, y al analizar, el banco le dijo, no, es que no tiene capacidad de pago. Entonces, no tiene capacidad de pago, ¿cómo? Decía, es que hoy no tiene capacidad de pago. Entonces, ahí nosotros intervenimos. Esta empresa va a comprar las retroexcavadoras para ponerse en el jardín y verlas todos los días, o las va a poner a trabajar. Para trabajar, entonces, tienen que analizar ese cambio conceptual en la banca de que los bienes que se adquieren son para ser productivos. ¿Ya? Entonces, analicen los flujos futuros de esos bienes que se van a adquirir, no la capacidad que tienen hoy. ¿Ya? Y al final de las conclusiones, el tema más puntual. Lo mencionaba, las cuotas se adaptan a la estacionalidad de los ingresos, o sea, al tipo de negocio en el que está metido. El agro es muy típico en este caso, que hay épocas de siembra, cosecha, y después vienen los ingresos. Permite renovar los equipos y la maquinaria, evitando la obsolescencia. Repito, tenemos que competir con tecnología, ya no con mano de obra barata. Otra cuestión es, muchas veces la gente invierte capital propio o capital de la empresa para comprar activos fijos, por ejemplo, racks, montacargas. Y el giro de negocio es vender jabones. En lugar de comprar esos bienes, deben ser el leasing y destinar ese dinero para capital de trabajo, para adquirir materia prima. Bueno, el importante aquí, para ya me estoy atrasando, el leasing es un traje a la medida, no es un formato.
se adapta al flujo de efectivo de las empresas, negocios o profesionales. ¿Ya? Tiene grandes ventajas fiscales y eso era un punto que les había mencionado anteriormente. Uno de los principales problemas que tiene el ICE es la falta de educación financiera, tanto a nivel bancario, empresarial y de personas. No sé si ustedes tienen conocimiento cuántos productos financieros tiene un banco. Más de 100. ¿Y qué es lo que ofrecen? 6 o 7. Decía un exgerente de un banco, de los principales bancos aquí en Guatemala, decía, ¿qué es lo que pasa cuando el asesor financiero del banco no entiende lo que el cliente necesita? Una línea de crédito revolvente. Una línea de crédito revolvente es, te doy 100 quetzales o $100 y lo puedes usar durante todo el año pagando intereses y al final del año ¿ya? Se renueva por un año adicional y después de 2 años se pone decreciente. Pero esa línea de crédito revolvente la puedo utilizar yo. Se casa mi hija, me voy de viaje, compré carro, materia prima. ¿Ya? Hay un producto financiero para cada necesidad. Si quiero importar, hay pre-export. Si quiero lo que quiera hacer, ¿ya? Hay un producto financiero. Y esa falta de educación financiera, tanto en el bancario, empresarial y de personas, afecta mucho para el tema de leasing. Y aquí estoy terminando. Si queremos comparar el leasing contra el crédito, no solo hay que ver lo que se paga de la renta, sino también con lo que se deja de pagar. Si yo saco un crédito, voy a pagar 10 quetzales de cuota, por decir algo. Si saco un leasing, voy a pagar 12. O sea, el crédito es más caro, ¿ya? Aparentemente. Pero dejo de pagar yo 12, perdón, tengo 12% de IVA, 25% de ISR. ¿Ya? Son 37% menos de lo que cuando saco un crédito. Entonces, el leasing es un excelente mecanismo financiero para adquirir bienes y activos productivos. En resumen, el leasing se puede ser muy beneficioso para el CIME, ya que les permite acceder a activos productivos, renovar tecnología y optimizar su gestión financiera y fiscal. Muchísimas gracias por su tiempo y espero al finalizar si tiene alguna duda. ¿Ya? Y esto, como mencionaba, funciona al sector público, al sector privado y especialmente a las pymes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Agradezco mucho su intervención y sí, hay unas dudas, unas preguntas que van dirigidas a usted. Se las estaré haciendo al final, como teníamos programado, la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en otro. Mandaste mensaje a Paolo de todo. Oído. Doctor Eric, su micrófono está cerrado. Un gusto y un honor nuevamente poder presentarles a ustedes, pues, a la doctora Consuelo Guadalupe Morales Flores. Ella es doctora en gestión para el desarrollo y maestra en finanzas, ambos estudios en posgrado y otorgados por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una licenciatura en contaduría pública en la Universidad Autónoma de Chiapas y también tiene otra segunda licenciatura en gestión en la micro, pequeña y mediana empresa. Es asesora de tiempo completo y tutora en línea de la licenciatura de la gestión de la micro, pequeña y mediana empresa. Docente en líneas de diplomado de habilidades gerenciales ofertados por el CUNE y la UNACH. Fungió como secretaria académica en la licenciatura de la gestión de la micro, pequeña y mediana empresa. Actualmente es coordinadora de la licenciatura de la gestión de la micro, pequeña y mediana empresa. Ha sido miembro de la comisión dictaminadora durante el proceso del programa de estímulos al desempeño del personal docente, modalidad a distancia. Es directora asesora de tesis, cuenta con publicaciones en memorias de congresos nacionales e internacionales, en capítulos de libros, así como artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido miembro de la Red Mexicana Investigadora en Estudios Organizacionales. Es miembro también de la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios.
También es miembro de la Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ha realizado diversos trabajos y eventos académicos, tanto a nivel nacional como internacional, en la línea de investigación, MIPYMES y empresas familiares. Socia activa de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegios profesionales en el estado de Chiapas. Ha sido certificada en gestión empresarial por la Organización Internacional del Trabajo. Cuenta con una certificación ante el conocer del estándar de competencias, el EC 336. Tutora de cursos de diplomados en línea. Doctora, pues qué gusto que nos pueda compartir su conocimiento, su vasto conocimiento que nos pueda compartir, y es un gusto escucharle. Muchas gracias, doctor. ¿Ya pueden visualizar la presentación? Sí, doctora. Muchas gracias. Bien, pues les voy a compartir el tema las MIPYMES y su impacto en la economía de México. La evolución que han tenido las MIPYMES desde que surgieron a la fecha ha sido muy notoria y de mucho crecimiento, tanto en el número de ellas como en la calidad y en los diferentes aspectos y procesos que se han ido mejorando. Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido una parte integral del desarrollo económico a lo largo de la historia y bueno, son la columna vertebral de la economía y sirven como un termómetro en la salud económica del país. Dentro de su evolución en el siglo XXI, para ya venirnos a la actualidad, han sufrido una transformación significativa a nivel global debido a la globalización y a la digitalización. Toda la cuestión digital nos ha venido a cambiar el mundo, no solo a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino en todos los aspectos y todos los ámbitos. También se han enfrentado a desafíos sociales, a desafíos económicos y también a desafíos fiscales. Las MIPYMES en México son una importante fuente de riqueza. Las actividades económicas representan el 99% del total de unidades de negocio. Hice un comparativo en relación al PIB 2009 y al PIB 2025 y como pueden ver, las cantidades se han mantenido, los porcentajes se han mantenido. Sin embargo, en la empleabilidad, en el 2009, el 70% eran MIPYMES y el 30% eran otras respecto a los empleos formales. Y en el 2025, los empleos formales de MIPYMES han subido a un 72% y otros empleos formales alcanzan un 28%. El conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio nacional emplea cerca del 78% de las fuerzas trabajadoras y productivas en el país. Ellas están integradas con el 100% de los sectores. Podemos ver aquí que están produciendo, que están comercializando y también está el sector servicios. Respecto a la formalidad e informalidad en la empresa, las microempresas por lo general son informales y las pequeñas y medianas empresas en su mayoría son formales. Esa es la tendencia de crecimiento del 2009 al 2025. Perdón, ahí fue error de dedo, no es 2015, es 2025. En su mayoría los microempresarios también son empresas familiares y que estas vinieron a acrecentarse con la pandemia que sufrimos en el 2020, de la influenza, que muchas personas desafortunadamente perdieron su trabajo y iniciaron algunas actividades y algunos trabajos desde casa
o en línea, fortaleciendo grandemente a la microempresa. Los datos de empleabilidad. La microempresa capta el 37.2% de los trabajadores a nivel nacional, la pequeña empresa el 14.8%, la mediana empresa el 15.9%, el 63% de los empleados en MIPYMES son hombres y el 37% son mujeres los que están empleados en las micros, pequeñas y medianas empresas. Del 2005 al 2025 ha habido un incremento importante en respecto a las microempresas en el país. El 60% fue de crecimiento. Les comento, fue muy fuerte en el año 2020, fue el parteaguas derivado de la pandemia. Venía con un crecimiento, pero a raíz del 2020 el porcentaje fue bastante mayor. La productividad en las empresas. Las microempresas, respecto a las grandes empresas, tienen un porcentaje del 6% de productividad. Las pequeñas empresas llegan a un 23% y finalmente las medianas empresas tienen un 46% de productividad. Cabe mencionar que si bien es cierto que están empleados y que es una fuente de empleabilidad las micro, pequeñas y medianas empresas, en proporción de empleabilidad que ha acrecentado y ha crecido respecto a la productividad, no, digamos que no está balanceada, no justifica el número de personas contratadas con el porcentaje de productividad que se ha incrementado. Los porcentajes son diferentes y viene más abajo el porcentaje de productividad. Respecto a la distribución regional, a nivel nacional, los estados con mayor actividad económica, así como población, cuentan de manera proporcional con un número mayor de MIPYMES. Lo que les comentaba, dentro de los más sobresalientes se pueden mencionar el Estado de México con un 12.7%, Veracruz con el 6.9%, Puebla con el 6.7%, Ciudad de México 6.4% y Jalisco con un total del 6%. Por su parte, los estados con menor número de establecimientos respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas son Aguascalientes con el 1.1%, Quintana Roo con el 1.1%, Campeche con el 0.8%, Colima con el 0.6% y Baja California Sur con el 0.1% del total. El crecimiento interanual al 2025 es del 1.3%. Los principales productos de exportación es la manufactura, especialmente vehículos, maquinaria y equipo electrónico. Por otro lado, también destacan los productos agropecuarios como el café, el maíz, el aguacate, el tomate, el chocolate, otras semillas, entre otros. México es llamado el motor de exportación en América del Norte, debido a que es el principal exportador de manufactura, y los principales estados productores son Nuevo León, con un sólido desarrollo industrial, especialmente en sectores como el automotriz y el de maquinaria pesada; Guanajuato, fuerte presencia en la industria automotriz y autopartes; Baja California Sur, crecimiento en sectores de manufactura ligera y electrónica; Tabasco y Morelos, incrementos significativos en diversas ramas industriales. Bien, pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora quisiera preguntar, muchas gracias, doctor Eric. Quisiera, si me hicieran favor de apoyar
en el chat vi unas preguntas. Si me hiciera favor, doctor Eric. Igual me pongo a la orden si hay preguntas. Gracias. Quedamos en el chat directamente, permita. Sí, gracias. Ya las encontré. Dice, ¿cómo se puede planear bien las finanzas? Sería enfocado al doctor Fernando Bastarrechea, por favor. Si nos pudiera apoyar, doctor Fernando Bastarrechea. ¿Cómo no? Voy a hacer como una introducción en esto. La mejor forma es educación financiera. Por decirles algo, yo recibí en el colegio, ¿ya?, macramé, que es, uno pone un palito y pone y hace como borrales y eso. ¿De qué me sirvió en la vida macramé? Nunca. ¿Ya? Jamás recibió cómo hacer un presupuesto familiar, cuáles son los tipos de financiamiento que existen, ni en el colegio ni en la universidad de ingeniería. ¿Ya? Gracias a la superintendencia de bancos ya empezaron a crear un programa de educación financiera. El gran problema que existe cuando falta de educación financiera, cuando hablo más que todo a nivel personal, y eso fue la tesis de mi doctorado, es que el desconocimiento que existe de eso ya puede conllevar a tres grandes problemas. A nivel empresarial, ¿ya?, que yo me endeudo y me están llamando porque no he pagado la tarjeta de crédito y todo, entonces dejo de ser productivo y al final me paran despidiendo. A nivel social, yo le echo la culpa a todo el mundo menos a mí. Y me acompaño con un amigo que es peor que yo, o el peor de los casos, ¿verdad?, el tercer amigo, que es el trago. Y eso conlleva a un problema familiar. Se ha demostrado que el principal problema que existe en el abuso familiar es derivado del trago, y eso es derivado de los problemas financieros que se tienen. Entonces, la educación financiera debe ser desde chiquito. El que no tiene idea. La mejor forma de que nosotros podemos aprender es educarnos a nosotros mismos, para sí mismo poder exigir a la banca, a los empresarios y en lo personal, cuál es la mejor forma de poder utilizar el dinero. Y es bien fácil. En México tienen gran cantidad de literatura sobre eso, ¿ya? Igualmente en Guatemala, a través de la Superintendencia de Bancos. Entonces, con eso respondo. Muchas gracias, doctor. También para usted, ¿qué porcentaje de inversión se puede hacer para mejorar la calidad de la educación en las escuelas? Para mí, el 100%. ¿Ya? Una persona vale lo que tenga aquí arriba. ¿Ya? El resto, uno puede perderlo todo. ¿Ya? Esto jamás nos lo van a quitar. La educación es la base, ¿ya?, para el desarrollo de un país. Con educación, todo progresa. Sin educación, es la mejor forma de mantener el estatus de un gobierno es con una población ignorante. ¿Ya? No, es un tema más político que técnico, pero detesto la ignorancia, me ofende. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Eso Quiero sí, perdón. Ahorita que estaba leyendo la pregunta, por Sí. ejemplo, en el BCIE, cuando Taiwán iba a hacerse socio extrarregional, de cual México también es socio extrarregional del BCIE, Taiwán donó miles de computadoras. ¿Eh? Y yo estaba de gerente en Guatemala y ofrecí esos al Ministerio de Educación. Yo creo que todavía se está formando el comité para evaluar cómo poder utilizar las computadoras. Costa Rica se lo llevó todo. ¿Eh? ¿Cómo mejorar la calidad de la educación? Tecnología. ¿Eh? Tener equipo de cómputo
tener líneas de, o sea, internet en las escuelas, orientar a los niños cómo hacer un buen uso de la tecnología y no la tecnología a los niños. Con tecnología, inversión en tecnología es ideal y siempre educación. Gracias. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Comentario en YouTube para Guatemala. Puede tener acceso a educación financiera por algunas de nuestras instituciones. Saludos, México, Guatemala. No sé si eso es para mí, pero lo tomo. Ideal. Sí, puedes ¿Ya? Hay que guardarlo. agarrar la experiencia de otros países, ¿ya? Para mejorar la educación. ¿Ya? Guatemala tiene de las peores educaciones de Latinoamérica. ¿Ya? Guatemala macroeconómicamente es de las mejores macroeconomías de Latinoamérica. Somos un país muy rico y un país muy pobre. ¿Ya? Es eh, una controversia que es inaceptable, ¿ya? Y esa pobreza lo da la falta de educación. Mantener un pueblo ignorante, ¿ya? No tiene ningún beneficio para el desarrollo de un país. ¿Ya? Hay que educar a la gente, a los niños, ¿ya? Y educarlos con educación práctica. ¿Ya? No muchas teorías y teorías, que aprendan oficios, que sean beneficiosos, que aprendan educación financiera, ahí van a saber administrar sus finanzas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí, doctor, adelante. Estoy tratando de identificar aquí, no encuentro dónde levantar la manita, pero bueno, si me permiten. Sí, Yo en primera adelante. instancia quisiera, buenas tardes, me presento Iván Espinosa, profesor de tiempo completo de la licenciatura en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa en la Facultad de Contaduría y Administración de la Autónoma de Chiapas. Pues primero quisiera yo felicitar a quienes organizaron este conversatorio. La verdad es que es hartamente pertinente y pues dada la incorporación de la licenciatura a la Facultad de Contaduría y Administración, pues es muy oportuno este tipo de debates, estas conversaciones que se pueden dar. Me hubiese gustado un formato un poquito más inducido, porque en realidad reconozco que haya habido participación de pues una autoridad de gobierno de Guatemala, eso está muy bien. Este, y también al doctor Fernando, su exposición acerca del leasing, pues yo no había tomado en consideración que el leasing puede ser un tema, un objeto de estudio muy interesante si se dice que las MIPIMES pues carecen de acceso a financiamiento, pues el leasing tal vez podría ser como una estrategia de financiamiento para estas, ¿no? No sé si impulsado por el gobierno o algo que se provoque pues entre privados, ¿no? Entre la iniciativa privada, pero muy, muy, muy interesante. Y bueno, y la exposición de la doctora Consuelo también, muy interesante, con muchos datos, acerca de México. Incluso eso creo que también hay que rescatarlo, la posibilidad de que haya una conversación entre México y Guatemala pues a través de ustedes, ¿no? Este, Decía yo inducida porque a lo mejor me hubiese gustado que nuestro alcalde que participa, pues preguntarle con mucha mayor exactitud qué tipo de empresas son las que están atrayendo. Logré escuchar que va a haber una empresa, una de manufactura que va a contratar a más de 1,000 personas, pues entonces ya se saldría del rango de las MIPIMES, ¿no? Pero a lo mejor hay otro mecanismo a través del cual está él tratando de impulsarlas a las MIPIMES, entonces eso sería interesante escucharlo. Y como decía el otro tema de leasing, pues la verdad es que a mí me genera ahora la inquietud de saber qué pasa en México, ¿no? Específicamente en Chiapas, con esta estrategia de arrendar, pues maquinaria, arrendar
activos que pues para qué como microempresario, pues cómo, para qué voy a desgastarme en tratar de comprar una maquinaria o un activo que pues seguramente lo puedo, puedo hacer uso de él a través de leasing. Muy interesante, ¿eh? A mí me deja con la inquietud de saber qué más hay sobre el leasing sobre todo en México, pero muy encantado también de escuchar a los hermanos guatemaltecos, platicando acerca de sus experiencias. Eso sería cuanto, muchas gracias, doctora Consuelo. Gracias a usted, doctor. Otra pregunta para el doctor Fernando. ¿Qué porcentaje del PIB se debe de asignar para educación guatemalteca? Actualmente, la educación recibe un buen parte de un porcentaje bueno del PIB, pero no es qué porcentaje se da en dinero, sino es cómo se utiliza. ¿Ya? Hay un sindicato de trabajadores de educación que no funciona. Entonces, la educación es la base del crecimiento. Soy totalmente a favor de la educación. Entonces, mientras más alto sea el porcentaje del PIB, es bueno, pero no es tanto la cantidad, sino que la calidad de la educación. La mayoría de las escuelas en Guatemala no tienen computadoras. ¿Ah? Entonces, y las computadoras, la adquisición es el leasing operativo. Una computadora de 3 a 5 años ya no funciona. ¿Ya? Y hay nuevos programas que ya no se aplican a esas computadoras. Entonces tiene que haber una rotación completa. ¿Ya? Y ampliando un poquito lo que decía Manuel Iván, México nos lleva años luz el leasing. Parte de mi capacitación en el BCIE para el leasing y el factoraje, fui a Colombia y a México. Y me llamó la atención en una arrendadora en México que hacían atoleasing. Yo decía, ¿atoleasing de qué es? Atos de ganado. Yo tengo 10 cabezas de ganado. Puedo hacer un leasing de las 10 cabezas de ganado, recupero el dinero para darle comer a las vacas, pues. ¿Ya? Yo voy a un banco acá, que yo tengo 10 cabezas de ganado, y primero me pego una carcajada y después me sacan japatada, ¿verdad? Porque es, en Guatemala ni el 4% de la cartera del sistema financiero al sector privado, que cerró en 368 mil millones, ¿ya? Ni 12 mil millones fueron el ICI, ni el 4%, mientras que en Estados Unidos es del 60 al 70%. ¿Ya? Eso lo que me dice a mí es, estamos atrasados, pero de el potencial que tengo yo para poder crecer. México lo utiliza mucho, mucho más. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más con alguna pregunta? Gusto saludarlos, buenas noches. Mi nombre es Jorge Ranchos. Yo soy asesor en comunicación social para el Ministerio de Gobernación en Guatemala. Eh, Mi carrera en comunicación no tiene absolutamente nada que ver con temas de finanzas. Sin embargo, definitivamente estamos inmersos dentro de todo el asunto financiero. Y jamás el doctor Fernando tiene razón cuando menciona de que en Guatemala no tenemos educación. La educación es deficiente, pero él hace énfasis en que, aún siendo deficiente, todavía tenemos menos acceso a educación financiera, no tenemos, hasta que ya estamos con deudas hasta el cuello, hasta que ya no encontramos para dónde salir o para dónde buscar, hasta entonces buscamos educación financiera. Y el doctor Fernando decía, ahora en el sistema bancario en Guatemala ya hay algunas instituciones bancarias que están prestando el o están brindando ese tipo de educación financiera a los usuarios, pero ya muchas veces, insisto, ya muchas veces cuando los usuarios buscan la educación financiera, ya están buscando cómo salir de donde están hundidos. Y también quería agradecerle, por supuesto, al doctor Eric Galán, quien fue quien me participó para reunirme con todos los profesionales. Muchísimas gracias. Eh, Gracias por los conceptos, por el conocimiento. Muchos, les digo, mi carrera no tiene absolutamente nada que ver con el tema financiero. Sin embargo, estoy descubriendo
que no es nada del otro mundo aprender este asunto de finanzas. Es sumamente importante, interesante, y estoy viendo, como les digo, que no es difícil, o sea, no es nada que venga de otro planeta, de verdad. Sobre todo como lo planteaba el doctor Fernando, planteaba tan fácil, tan sencillo y tan fácil de entender. Sus explicaciones fueron muy didactas, fueron muy puntuales, y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a los profesionales. Doctor Galán, muchas gracias de nuevo. Buenas noches. Gracias, buena noche. Un gusto, a la orden. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Un comentario más. Buenas tardes. Pertenezco a una ONG en la Unión Americana y también en Guatemala, y nuestro objetivo es trabajar en las áreas rurales para impulsar la economía y empoderar a nuestra juventud hacia un futuro mejor programado. ¿Cómo podemos unificar esfuerzos para tener una mayor planificación? Queremos formar la OMM, Oficinas Municipales Migrantes. Y bueno, deja su número de teléfono en Miami. Tal vez si me permiten tomar la respuesta correspondiente. Por A nivel favor. de jerarquía municipal o a nivel de organización municipal, en algún momento se generaron o se impulsaron lo que se llamaban las OMDEL, las Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local. Un tema que se impulsó en el gobierno anterior, que se quedó un poco parado, valga, por el tema del COVID y por toda la coyuntura que pasó en su momento. Y que podría ser un buen momento para retomar, bueno, entendiendo que el gobierno actual, y voy a explicar específicamente a qué me refiero, el gobierno actual en temas efectivos tiene un año. ¿Por qué? Porque a enero, a mayo del año entrante, ya se comienzan a preparar los cuadros para elecciones, que es el segundo semestre, y ya en el 2027 se entran de nuevo a elecciones. Pero es un tema interesante poder retomar, poderles dar también, que ese es otro tema que ha quedado ahí tras bambalinas, valga el término, poder darles esa participación al migrante, sobre todo en el decreto ley 11/2002, que son los consejos de desarrollo urbano rural. Esos permiten generar en cada municipio, de esos 340 municipios que hay, permite generar lo que se conoce como los consejos municipales de desarrollo urbano rural. En esos espacios pueden participar directamente las asociaciones migrantes, teniendo toda la parte que les pueda validar como lo que se generaría como su formalización directamente. Muchas gracias, doctor. A la orden. Gracias. Está solicitando el número de teléfono, por supuesto, se le comparte. No sé, doctor, Edith, ¿me haría favor de compartir el número? Ok, es 502, que es el código de área, 58 19 17 70. Pito, ok, perfecto, excelente, gracias. Gracias. ¿Alguien más con alguna intervención? Quisiera pedirle al señor alcalde, si me permite, retomando lo que dijo el doctor Manuel Iván, ¿de qué manera piensan o qué estrategias tienen para apoyar y fortalecer a las MIPYMES durante su gestión? Un vicio, un hábito, todos son difíciles una vez que los tienen. Todos. El tema yo creo que es por edad, por
Estás perfectamente en la línea donde tú puedes decir aquí. Parece que no, parece que no está con nosotros ya el señor alcalde, igual y por cuestiones de tiempo ya no esté. Una disculpa de parte de él, tuvo que entrar a la parte de la reunión del Consejo Municipal y un poco, Ah, pues, todo el respeto subrayarlo, digamos, se corrió un poco la agenda, pero si necesitaban tomar decisiones ya en conjunto para el municipio, pide las disculpas correspondientes, pero él está pendiente a cualquier respuesta que se necesite y con mucho gusto se la hacemos llegar. Eso es lo que nos indique con qué, por qué medio se puede hacer y con muchísimo gusto, pues, se comparte correctamente. muchas gracias, doctor. Ya le hago llegar mi duda a través Ok, de usted. perfecto. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más con alguna participación? De no ser así, estaría agradeciendo a nuestros ponentes magistrales la participación tan importante, tan interesante. Gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Y si me permiten, voy a dar lectura a las constancias que van a ser entregadas. Creo que Doctora, estoy todavía en pantalla. Ah, sí, perdón, alguien. sí, mientras proyecta, recordarles a los asistentes que está la lista de asistencia en el chat para que por favor se vayan anotando. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Me pueden indicar, por favor, si se visualiza la constancia? No, no se Aún no. visualiza. Sí, gracias. Todavía no. Sí, gracias. Ya voy. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, Sí. licenciado. Gracias. Bien. Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Contaduría y Administración Campus 1, otorgan la presente constancia al doctor Eric Galán Monzón por haber impartido en el conversatorio Desarrollo Económico Local Integral con el apoyo de las MIPYMES, dirigido a los estudiantes de la licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, realizado el día 4 de junio de 2025 en modalidad virtual. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir. Maestra Ana Isabel Flores Hernández, secretaria académica. Bajo el mismo tenor, está también otorgándosele constancia al doctor Fernando Basterrechea, al señor alcalde Ramiro Rivera Hernández y a su servidora, doctora Consuelo Guadalupe Morales Flores. Bien, pues a nombre del doctor Daniel Hernández Cruz y de la director de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la UNACH, y de la maestra Ana Isabel Flores Hernández, secretaria académica de la misma facultad. Agradezco a todos su presencia, a los ponentes magistrales nuevamente, a los docentes, a estudiantes y público en general que nos acompañaron durante esta sesión, y les estaremos compartiendo información para los siguientes eventos que se vayan gestionando y daremos la difusión pertinente para que nos estén acompañando en ellos. Muchas gracias a todos. Muy buena noche. Doctor Eric, ¿gusta usted dirigir unas palabras? Agra- Agradecerles a todos el tiempo, agradecerles el haber participado y haberse sumado a este evento. Como bien mencionaba la doctora, igualmente estaremos haciendo varios webinarios a lo largo del año que están cordialmente invitados. Haremos las invitaciones correspondientes
Y pues a los ponentes también agradecerles su tiempo, su conocimiento, sobre todo esa capacidad de poder transferir ese conocimiento y poder generar esos lazos y poder generar esas vinculaciones correspondientes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bendiciones y feliz noche. Doctor, antes de que se retiren, tomar la foto general. Gracias. Solo si puede dejar de proyectar, por favor, para poderla tomar. Ahora voy. Segundo. ¿Ya? ¿Ya, verdad? Gracias. Sí, ya, nada más denme un segundo. Gracias. Si todos pueden activar su cámara, por favor, para hacer la toma. Ok. Sonrían, por favor. Y permítame, voy a hacer otra. Una tercera. Y con eso concluimos. Muchas gracias. Excelente noche para todos. Gracias, buen descanso. Igualmente, feliz noche. Igualmente. Gracias, feliz Buenas noche. noches, gracias. Feliz noche, gracias.